de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias, Dios, porque este es el tiempo, Señor, que tú llamas, Señor, a tu cuerpo, Dios, a ocupar, Señor amado, todas aquellas esferas, Señor, que por alguna forma, Señor, de desconocimiento, ignorancia, Señor, dejamos, Señor, estos puestos, Señor, para que fueran ocupados, Señor amado, por personas, Señor, que muchas veces no te conocían, Señor. Pero en este tiempo, Señor, nosotros declaramos, Señor, que la iglesia, Señor, toma control y dominio, Señor, de todo, Señor amado, el sistema, Señor, celestial, del sistema del reino celestial, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gloria y te damos gracias, Señor. Oro para que todas estas capacitaciones que usted está recibiendo sirva para que abra y alumbre los ojos de su entendimiento, para que la asignación que Dios le ha dado a usted en cualquier ámbito, ya sea gubernamental, de gobernanza, o sea, en cualquier tipo de actividad productiva en el cual el Señor le haya puesto, usted lo haga con toda la rectitud y con toda la bendición. Este tipo de temas, muchas veces nos limitamos a hablar acerca de la corrupción, pero resulta que la corrupción viene siendo un principado espiritual que no conoce límites ni fronteras. Puede encontrarse en cualquier tipo de región, en cualquier tipo de esfera, gubernamental o no gubernamental, porque sencillamente se trata de un espíritu. La corrupción significa romper desde adentro, lo que significa romper el corazón. Estos son los orígenes latinos de lo que significa la corrupción, romper desde adentro. Significa transformación del estado natural de una cosa, especialmente cuando pasa a un estado de putrefacción o pasa a una descomposición. También es romper algo entre dos. ¿Qué significa eso? Que cuando se rompe algo entre dos es que se requiere no solamente un ser pensante, sino que se necesita también un ser ejecutante. De aquí quería que pasáramos el video, uno de los primeros videos, que se llama El pasaporte, donde podemos ver cómo la corrupción puede trascender a todo lo que es un sistema no solamente mental, sino también puede ser implementado en un sistema completamente físico, y eso es parte de lo que nosotros debemos romper. לא, בתמונה אני משקפיים, אז אולי עכשיו. עדיין? עכשיו? זה קצת יותר דומה, אבל זה עדיין לא כל כך נכון. עכשיו? זה מתקרב, אבל זה עדיין לא דומה. אתה בטוח שזה הדרכון שלך? עכשיו? ברוך הבא לישראל. Yes, Ok, el próximo video. En este primer video pudimos ver cómo en todo un sistema se puede llevar a cabo, así como el cuerpo humano puede ser utilizado para bien, el cuerpo humano también puede ser utilizado para mal. Asimismo puede ocurrir en todo lo que son los sistemas. Puede ser un sistema para el bien o que contribuya a todo lo que es la corrupción. Vamos con el segundo video. Anyone else? Going,
Bueno, estos dos videos, aunque nos da mucha risa, ¿no? Refleja los antivalores que muchas veces nosotros podemos ver y apreciar en una sociedad donde los valores de la honestidad, donde los valores de la integridad no están insertados solamente en el corazón de la persona. En el segundo video nos dimos cuenta cómo era totalmente normal si un servidor público, como es los bomberos, en este caso, tenían la gran función de rescatar las vidas de las personas que estaban en esos edificaciones en llamas. Solamente hacían el trabajo con las personas que le daban mayor utilidad de lo que de lo que ellos le estaban ofreciendo. Entonces, pero el llamado de atención es como la sociedad que está alrededor se queda viendo, y para ellos es totalmente normal que ocurran ese tipo de cosas. Entonces, esos son los sistemas que nosotros debemos romper, porque para eso nosotros estamos llamados a ejercer influencia y transformación, no solamente en un espacio físico, en un lugar determinado, sino en todas las esferas de la sociedad. La corrupción tiene su mayor influencia en el monte de gobierno, que significa, es titulada como los usurpadores, el jerjeseo, que significa morador del lodo o morador del barro, que representa la corrupción. El principado es Lucero, Luzbel mismo. Satanás viene a debilitar las naciones, y con el jerjeseo, que es la corrupción, es la esencia de la altivez y la manipulación. Todo sistema gubernamental del mundo tiene su parte. Existen algunas formas de corrupción, como por ejemplo el nepotismo, captura de Estado, clientelismo, tráfico de influencia, peculado doloso y peculado de uso, malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de órganos, conversiones en hoteles, en casinos, soborno, extorsiones. Y este es el gran momento de nosotros hacer frente contra la corrupción. No hay ningún país en todo el globo terráqueo que no esté libre de la corrupción. En mayor escala o en menor escala siempre existe este espíritu, manifestaciones de la corrupción, porque sencillamente, como ya lo dijimos, esto es un espíritu. Bueno, los efectos de la corrupción ya vienen siendo la miseria, las condiciones que puedan existir en nuestro sistema, en los sistemas de salud, de educación, la gran cantidad de pandillas, la legitimación de capitales en cualquiera de sus formas, el narcotráfico. Y algo muy interesante que tiene que ver con la corrupción viene siendo que en la corrupción existen innumerables víctimas. Si una persona roba a otro, existe una víctima, existe un ladrón y existe una persona que es la víctima, que es la persona a quien le robaron. O si fue objeto de una violación o de un maltrato, se puede identificar efectivamente quién fue la víctima y quién fue el maltratado, el agresor. Pero en el caso de la corrupción, existen innumerables víctimas que se ven afectados por toda esa clase de situaciones, y muchas de ellas tienen que ver con la legitimación de capitales. Es importante que nuestros países inviertan en conocimiento de todo lo que es el antilavado de dinero, todo lo que tiene que ver contra la corrupción. Es importante, existen muchos de los países que están en alguna escala, vamos a decirle así, en escalas más limpias, garantizan que sus gobiernos invierten en educación para que la corrupción sea rechazada, o que ese elemento sea internalizado en la mente de las personas de ese país, de tal manera que
la persona tenga un rechazo contra la corrupción. Existe en una organización que es Transparencia Internacional, que es la que se encarga de medir el índice de percepción de corrupción, y para el año de 2016, que fue el último que se efectuó, podemos ver que el último índice en cuanto a Venezuela era 166 de 176, el ranking, colocando a nuestro país prácticamente en un ranking similar a Somalia y algunos países que están actualmente en guerra. El año 2015 estaba en 158 de 167. Y ustedes ven aquí en esta lámina, existen otros países que están en escala de la amarilla hasta el color más fuerte, y vemos que estos países tienen algunas estrategias, por lo menos los que están en la escala amarilla, porque yo decía, bueno, algo están haciendo ellos que nosotros deberíamos hacer. Y una de las cosas que están haciendo los países que tienen menos índice de corrupción es que los sistemas de información están automatizados, tienen mayor apertura en algunas áreas que permiten la producción, la productividad, que permiten, no le llamaría el control, pero sí por lo menos que las actividades sean más transparentes, no solamente las públicas, sino también las actividades de las empresas privadas. Una de las tendencias a nivel mundial viene siendo todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y cuando yo les digo que es un principado, aquí lo podemos ver como viene siendo un movimiento de transporte de droga que sale desde Colombia, y vemos cómo en el trayecto va hacia el norte y cómo todos los buques de carga, a medida que va transitando por todos estos países de Centroamérica, los otros países también contribuyen a todo lo que es la carga de combustible para que pueda llegar a su destino. Entonces, esto quiere decir que la delincuencia organizada está más tecnificada, está más financiada y está más organizada. Entonces, estos tres elementos son los que nosotros debemos poner en práctica en países como los nuestros para nosotros poder romper con todo lo que es la corrupción. Otra de las tendencias mundiales en cuanto a la corrupción lo podemos ver con todas las operaciones que tienen que ver con la banca electrónica o cualquier tipo de financiamiento electrónico. Aquí vemos en esta lámina cómo el 4% de todas las páginas web que nosotros podemos googlear solamente representan el 4% de todo ese universo de páginas que son lícitas, que se pueden, por lo menos que se pueden aprovechar un alto contenido intelectual. En cambio, el 96% de todo ese iceberg que no conocemos están dedicados a todo lo que es la legitimación de capitales, el tráfico de órganos, el terrorismo, la pornografía, el hackeo, son ese 96%. Otra de las tendencias que vemos vienen siendo el uso de las monedas digitales como instrumento de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Esta lo que quiere expresar es que existen muchos instrumentos financieros a través de monedas no presentes. Por ejemplo, nuestras tarjetas de crédito y débito es una forma de moneda, de criptomoneda, pero que están centralizadas. Pero existen otras que vienen siendo, como por ejemplo el Bitcoin, que es una de las que está dando un repunte en todo lo que es financiamiento al terrorismo y todo lo que tiene que ver con compra de drogas a través de las mismas páginas web. Esta viene siendo que se desmanteló hace 2 años una mina de Bitcoin aquí en Venezuela. Fue el primer caso que se detectó aquí en Venezuela de compra de Bitcoin de una manera ilícita. Un ejemplo de operación de Bitcoin viene siendo, estos tienen sus cajeros automáticos igual, porque se utiliza mucho en actos de corrupción,
porque la forma de poder registrarse puede ser cualquier correo electrónico, no tiene una autoridad centralizada y este tipo de, en menos de 10 minutos puede hacer una compra de armas o puede ser compra de droga utilizando el Bitcoin. El año pasado, en agosto del año pasado, hubo un robo de 23 millones de dólares a través de compras de Bitcoin. Esto es importante porque muchas veces la iglesia se queda atrás de los conceptos de lo que puede estar sucediendo actualmente en el mundo. Y muchas veces nos hablan de ciertos aspectos y ciertas definiciones que muchas veces desconocemos y que muchas veces participamos en ellas. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una página web donde ofertan cualquier tipo de droga, cualquier tipo de pornografía, cualquier tipo de compra y venta de armas. Y esas son las cosas que los hackers que son del reino deberíamos tumbar y contrarrestar en este tiempo. El estatus legal actualmente de lo que es Bitcoin en Venezuela, toda la zona gris son las zonas donde no están normalizado ni legalizado, ni tiene un marco jurídico que ayude a legalizar todo lo que es las operaciones de Bitcoin. El año pasado descubrieron aquí en Altamira cómo estaban unos hackers haciendo una serie de operaciones de Bitcoin, fueron presos y apareció este título en la página del 6CPC que dice: la comunidad Bitcoin temerosa por ausencia de marco legal. O sea, el uso de este tipo de monedas, de las criptomonedas, no es ilegal, o sea, no está malo. Lo que está malo es que no exista un marco jurídico que se encargue de regularizar su uso. ¿Quiénes son los corruptos? Los que logran una sentencia favorable pagando a un juez. Los que usan recursos públicos para campañas públicas. Los que reparten programas sociales o dinero a cambio de un voto, los que logran un contrato de construcción o cualquier obra pública por un soborno, los que no pueden demostrar el enriquecimiento súbito, los que no investigan o sancionan los hechos de corrupción, los que cobran por un cupo en la escuela o en la universidad, los que piden dinero para aprobarle un trámite, los que no terminan la reparación de los quirófanos de los hospitales, pero cobran por completo la obra, los que matraquean y así los que chapean con los cargos para obtener un beneficio, los que contratan a los que están inscritos dentro de su lista, los que facilitan a las empresas extranjeras que tengan prioridad sobre las nacionales, y los que usan al personal a su cargo para hacer propaganda partidista y más. También, esto es duro, pero estas son todas las cosas que nosotros, los que estamos en el reino, tenemos que romper. Si nosotros queremos una nueva Venezuela, si nosotros queremos el establecimiento del reino de los cielos en nuestro país, debemos aprender que si estamos ejerciendo una función pública, no solamente es necesario que las cabezas sean las que tomen control o sean los jefes o sean los gobernadores, también tienen que estar distribuidas en diferentes áreas de todas. Entonces quiere decir que la eclesía, el concepto de la eclesía sí tiene vigencia en este tiempo. La eclesía, porque en varias oportunidades yo soy especialista en todo lo que son forense en delitos de fraude por la banca por internet. Y yo me pude dar cuenta que cómo la gente le roban el dinero a diario. Y eso no tiene que ver no tiene que ver con ningún tinte político, no tiene que ver con religión. O sea, la delincuencia organizada le quita el dinero a cualquiera que le dé la oportunidad o le abra las puertas. Y muchas veces las personas pierden su dinero solamente porque no tomaron algunos aspectos importantes. Entonces, cuando me llegaban esos casos a mí, yo le pedía a Dios que me diera sabiduría e inteligencia, pero por nada iba a aceptar
que alguna persona me dijera a mí que declarara este caso procedente o este caso improcedente cuando era lo contrario. Entonces allí es donde el Señor nos pasa por el horno de fuego. Entonces, pero yo les puedo decir que todo aquel que se levante en contra de la corrupción, todo aquel que le diga no al espíritu jerjeseo, el Señor le va a bendecir, y hay garantía de bendición para su vida y para su familia. Muchas veces en cada una de las capacitaciones internacionales que tienen que ver con todo lo que es banca y finanza, hay una pregunta que siempre ocurre en todas las reuniones, en todas las conferencias. ¿Quién me garantiza a mí el resguardo de mi vida? Esa es una pregunta que se hacen todos y cada uno de los especialistas en todo lo que tiene que ver con antilavado de dinero. Y ¿saben algo? Ninguna de las personas de los más capacitados a nivel internacional tienen la respuesta, porque porque ellos no conocen la historia, muchos de ellos no conocen la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron al horno de fuego. Entonces quiere decir que sí hay una garantía en el reino de los cielos para todo aquel que no se arrodilla ante la estatua de oro. Hay una garantía para todos aquellos funcionarios públicos que están ejerciendo su labor pública en cualquiera de los niveles, de no arrodillarse ante la corrupción. Sí lo hay, porque si no existiera, si eso no fuera una garantía del reino de los cielos, entonces el mismo Señor no se hubiese aparecido en el horno de fuego y para quitar, porque lo único que se quemó en estos 3 jóvenes fueron las amarras que tenían. Entonces quiere decir que el Dios Todopoderoso sí está presente en este tiempo para librarnos de todo horno de fuego. También pueden ser corruptos, como dice la palabra, los jefes que juzgan por cohecho, los sacerdotes que enseñan por precio y los profetas que adivinan por dinero. Eso lo dice Miqueas 3:11. Estas son unas reglas de oro para la anticorrupción. Es necesario que en todo el sistema que se piensa crear, todo el sistema que se debe implementar, debe existir una cultura de transparencia. Liderar con el ejemplo. Debe existir la separación de los poderes. Acceso a la información. Es necesario, yo le decía a unos compañeros, yo le decía, mire, para que todos los delitos de la banca por internet puedan bajar, nosotros tenemos que publicar cuáles son las tipologías en las que están incurriendo los bancos que tienen mayor índice de delitos. Entonces uno dice, no, eso no se puede publicar por el riesgo reputacional. Pero entonces ¿quién le responde a los empresarios que le han robado su dinero? ¿Quién le responde a las personas naturales que tienen todo o lo que les queda de ahorros? ¿Quién le responde? El riesgo reputacional de los bancos. Entonces es necesario contar con una gerencia que informe a la sociedad. Finanzas con prioridad, con probidad, funcionarios con capacidad. Aquí yo quería decir algo. Es importante, gloria a Dios, por todos estos casos bíblicos que tenemos como Daniel. La Escritura dice que Daniel fue una persona que fue escogido entre los sabios. Quiere decir que es importante que nos capacitemos. Es importante que nos capacitemos. Es importante que cada uno de nosotros tenga la actitud que tuvo Pablo. Pablo consideró lo que había estudiado como basura, pero ¿saben algo? El Señor no lo consideró como basura, porque si lo hubiese considerado como basura, no lo hubiese dejado ir a estar ante los gobernadores, gracias a todo el conocimiento que tenía Pablo de las leyes. Rendición de cuentas con calidad, sistemas de denuncias, consultas abiertas y transparentes, evaluación de los riesgos, Contraloría Social con independencia y datos abiertos. Bueno, en el contexto legal en Venezuela nosotros
Tenemos algunas leyes, estamos adscritos a algún grupo de acción financiera que es GAFI, que por cierto, eso fue uno de los logros que ocurrió durante la gestión del mayor Hernández Beren. Sí, gracias a Dios, pero Dios tenía a alguien allí, porque si no tuviera alguien allí, lamentablemente no se hubiesen desarrollado. Tenemos la ley contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Esas eran algunas gráficas que tenían que ver como cuáles eran los mayores actos de reporte de actividades sospechosas en nuestro país. Ok, tenemos algunos retos. Uno de los retos principales que yo puedo ver en la escritura es que nosotros somos una carta abierta de lectura al mundo. Entonces nosotros somos considerados como unos PET. PET viene siendo personas expuestas públicamente. Esto es un concepto que maneja la banca, que manejan los sistemas de seguridad mejores en todo el mundo, donde indican que todo lo que es el personal político, directores de banco, contratistas del Estado, líderes sindicales, actores, modelos, cantantes, importantes empresarios, líderes religiosos, presidentes de fundaciones, conjuntamente con los miembros de su familia y sus colaboradores más cercanos. Yo diría que el primer persona expuesta públicamente es la Iglesia de Jesucristo. Entonces, donde nosotros estemos y donde nosotros entremos, nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos no solamente un sistema físico que nos está viendo, sino que también tenemos un sistema espiritual que cuenta también, comenzando con todos los ángeles y los principados de bendición, arcángeles, pero también están los principados y las potestades que están allí pendientes de todo lo malo que pueda hacer una persona en cualquier momento determinado. Debemos romper con todos los gobiernos faraónicos y con todas las estructuras piramidales. Hay que rendir cuentas. El altar para el Señor se construye con piedras, no con ladrillos. Cuando todos somos colocados sin medir cuáles son nuestros dones y cuáles son nuestros llamados, entonces estamos formando esas pirámides. Establecer controles en el manejo de la finanza y chequear el origen de todos los fondos. En el caso de Daniel, a Daniel le quitaron su nombre y le pusieron Belsasar, pero nunca le llegaron a quitar su identidad. A Daniel le dieron un conocimiento babilónico, pero él mantuvo siempre sus valores y sus convicciones. Y a Daniel le ofrecieron comida sacrificada, pero cuando le dieron la comida sacrificada fue lo único que él dijo: no voy a aceptar. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que todos y cada uno de esta nueva Venezuela que se levanta, seremos como Daniel, Señor, que aunque le cambiaron su nombre, aunque le dieron un conocimiento babilónico, Señor, no pudieron hacer, Señor amado, que comiera la comida sacrificada a los ídolos. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que este es el tiempo, Señor amado, donde tú te glorificas, Señor, así como en los tiempos, Dios mío, Señor, del mismo Jeremías, Señor. Jeremías, Señor, cuando, Señor, él entró, Señor amado, en estos tiempos, Señor, y llegó que le dijeron, Señor amado, que debido a que él no había sido una persona corrupta, Señor, él llegó, Dios mío, y tuvo la gracia, Señor. Yo declaro, Señor, y desato, Señor, que este es el tiempo de la gracia, Señor amado, para todos aquellos, Señor, que le digan no a la corrupción, que le digan no a la corrupción, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, Dios mío, que así, Señor, como el mismo Pablo, Señor amado, estuvieron a punto de sobornarlo, Señor, y no, dijo que no, prefirió la cárcel, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que se levantan personas íntegras, Señor. Señor, para que esta nueva Venezuela, Señor, se levante como una punta de lanza, Señor. Señor, para bendecir a las naciones, Dios. Te damos gloria y te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor.